Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la integración por partes. La integración por partes es un método que da respuesta a la pregunta de cómo resolver la integral de un producto de funciones. O sea, imaginad que tenemos una integral, da igual si es indefinida o definida, de una función f que depende de la variable x y que va multiplicada por otra función g que también depende de la variable x, y todo esto por el diferencial de x. Así que vamos a dar cuenta en los próximos minutos de cómo dar solución a esto, pues porque en un inicio a priori no tenemos ni idea. Entonces, lo que vamos es a definir dos funciones que van a depender de x. Estas dos funciones, que van a ser, o yo he definido como funciones auxiliares, pues van a ser una que vamos a llamar u, que va a estar definida como una función de x, y luego otra que vamos a llamar v, que también va a estar definida como una función de x. Entonces vamos a partir de la siguiente situación. Vamos a ver qué ocurre si multiplicamos u por v y luego derivamos ese producto. O sea, vamos a tener u por v y vamos a querer hacer la derivada de esto. Lo que pasa que, bueno, dejadme que en vez de usar la notación de las comas, utilice esta notación porque luego pues va a ser más ilustrativo, la de poner el diferencial de esta forma. Entonces vamos a tener la derivada del producto de u por v, donde ya no pongo la dependencia de u en x y de v en x, pues porque se sobreentiende, ¿vale? Bueno, entonces pues aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer, es aplicar la derivada del producto, pues esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, derivada de u respecto de x por el segundo sin derivar, que es v, más el primero sin derivar, o sea, u por la derivada del segundo, o sea, derivada de v respecto de x. Pues lo siguiente que vamos a hacer es, a esta igualdad, vamos a dejar aquí unos huecos, porque lo que vamos es a integrar. Vamos a coger toda esta expresión y vamos a integrar respecto a la variable que depende en cada una de estas funciones. Pues aquí integraremos diferencial de x y aquí lo mismo. Integraremos, pongo un paréntesis y diferencial de x también. Entonces, en el lado izquierdo de la igualdad, pues aquí lo que tenemos es el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice? Bueno, en concreto, pues uno de los dos que hay, porque el teorema fundamental del cálculo consta de dos teoremas. Entonces, bueno, no me acuerdo si este era el primero o el segundo, pero uno de los dos lo que nos dice es que la integral y la derivada son operaciones inversas. O sea, en realidad, una integral indefinida lo que es una antiderivada. Por lo tanto, el símbolo de la integral con el diferencial de x se cancela con el cociente de derivada entre diferencial de x. O sea, se cancelaría este diferencial de x con este y luego esta s alargada de la integral con la operación diferencial. Se cancelarían entre ambas. Por lo tanto, el lado izquierdo de esta igualdad nos queda pues simplemente lo que estábamos integrando, o sea, u por v. Muy bien. Pues aquí en este siguiente caso, en este lado del igual, en el lado derecho, pues lo que podemos hacer es separar la integral de una suma en suma de integrales. Pues tendremos la integral de v por la derivada de u respecto de x por este diferencial de x que teníamos a la derecha del paréntesis, más la integral de u por la derivada de v respecto de x por
el diferencial de x también. Entonces aquí pues ocurre algo parecido a lo de antes, que es que estos diferenciales de x pues los podemos cancelar. Entonces lo que se nos va a quedar es esta expresión. Ahora tenemos integral de v por diferencial de u más integral de u por diferencial de v. Bueno, pues lo que vamos a hacer en el siguiente paso, ya me vengo por aquí abajo porque no me cabe, es despejar integral de u diferencial de v. Tendremos integral de u diferencial de v y esto es u por v menos la integral de v por diferencial de u. Y esta de aquí es la ecuación o la fórmula del método de la integración por partes. Lo único que tenemos que hacer ahora pues es identificar cada término de esta ecuación con el problema que teníamos en un inicio. O sea, la integral de f por g, diferencial de x, vamos a convertirla en el lado izquierdo del igual de esta fórmula. Entonces esto es muy simple, lo único que vamos a hacer es, por comparación, decir que u va a ser f de x y diferencial de v pues va a ser lo otro que queda, g por diferencial de x. Así. Entonces vamos a abrir unas llaves y tendremos que u lo hemos definido como f de x y diferencial de v, pues esto lo hemos definido como g de x diferencial de x. Por lo tanto, para resolver esta integral, o sea, la del producto de f de x con g de x, pues lo único que tendremos es que convertir lo que nosotros ya disponemos, que es este lado del igual, que es nuestro problema original, pues tendremos que convertirlo en el problema del lado derecho, en este de aquí. Entonces, en este lado derecho del igual de nuestra fórmula necesitamos u, v y diferencial de u. Por lo tanto, vámonos aquí. U ya lo tenemos, pues necesitamos diferencial de u. Por lo tanto, el diferencial de u, lo único que tenemos que hacer es derivar f, o sea, derivar u respecto de x. Esto es, o se define como f' de x. Y ahora pues lo que hacemos es llevarnos el diferencial de x al otro lado para despejar diferencial de u, que es lo que aparece en nuestra fórmula. Entonces tendremos diferencial de u es igual a f' de x, o sea, a la derivada de f por diferencial de x. Y luego con la otra ecuación que teníamos, pues como lo que necesitamos es v, que es lo que aparece en el lado derecho de esta fórmula, pues aquí ya tenemos una expresión para poder trabajar esto fácilmente y convertirlo en lo que queremos. Nos llevaremos dividiendo este diferencial de x al lado izquierdo del igual, entonces tendremos derivada de v respecto de x igual a g de x. Entonces, nada más que tendremos que, voy a llevar esto un poco para el lado derecho, que si no, no me va a caber lo que quiero hacer. Pues nada más que tendremos ahora que integrar a ambos lados del igual, integramos diferencial de x y aquí integramos diferencial de x por el teorema fundamental del cálculo. Esto se vuelve a cancelar, se cancelan este diferencial de x con el denominador aquí, que es también un diferencial de x, y la integral de un diferencial, pues se cancelan también mutuamente. Por lo tanto, tenemos que v
es igual a la integral de una de las funciones que teníamos en el producto de nuestro problema original. Y ya con esto pues habríamos acabado el método de la integración por partes. Ya simplemente tendríamos que sustituir en esta ecuación pues u por v. U es esto de aquí, v es esto, y luego tendríamos que restarle la integral de v por diferencial de u. Pues v es esto de aquí y diferencial de u es esto. Así que ya, pues, vamos a pasar a hacer un ejemplo para que veamos cómo se resuelve esto en la práctica. Muy bien, pues vamos a poner un ejemplo que va a ser calcular la integral del producto de x por e elevado a x. Y todo esto por diferencial de x. Vale, pues ¿cómo lo hacemos? Pues como hemos visto hace un segundo, lo que tendremos es que identificar, pues por ejemplo, la x con la función u y e elevado a x por diferencial de x con la función, o mejor dicho, con el diferencial de v. Aquí la pregunta es, imaginad que, por ejemplo, este producto nos lo dieran desordenado, o sea, o en el orden inverso, o sea, nos dieran e elevado a x por diferencial de x. Pues podríamos perfectamente, o sea, no hace falta que u sea el primer factor del producto dentro de la integral. Aquí podría ser e elevado a x u, bueno, no sin problema, ahora aclaro esto, y x por dx pues podría ser diferencial de v. Lo que pasa que aquí lo que tenemos que hacer cuando integremos por partes es ser hábiles, y como tenemos que hacer una integral, en concreto la de esta parte, la del diferencial de v, tenemos que convertirla en v y para ello tenemos que hacer la integral de la función g. Lo que tenemos es que de las dos funciones que haya multiplicándose, el diferencial de v tiene que ser la función que más fácil nos resulte integrar. Pues en este caso, ¿cuál es más fácil de integrar? Pues bueno, las dos son muy fáciles, pero la que va a dar solución a esta integral va a ser tomar e elevado a x como diferencial, o sea, e elevado a x por dx como diferencial de v, porque la integral de e elevado a x pues es e elevado a x también. De hecho, muchas veces os vais a encontrar que, por ejemplo, ocurre con esta integral que si tomarais este camino, pues acabaríais en un bucle todo el rato aplicando la regla de la integración por partes y no acabaríais nunca. Sin embargo, si tomamos este camino, en un paso o en un par de pasos resolvemos la integral. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora, porque esto también es otra cosa que es importante, más que nada para que cuando profesores corrijan vuestros ejercicios, se enteren de qué estáis haciendo. Bajo mi experiencia, lo más óptimo es abrir aquí unas llaves después del igual y poner que estamos usando el método de la integración por partes, ¿de acuerdo? Porque esto, si lo ponemos en una línea aparte o mal puesto, pues a lo mejor quien nos esté leyendo no se entera de nada. Y nuestra obligación es que, si queremos que se nos entienda, es facilitar al lector nuestra escritura. Así que aquí, pues vamos a tomar u como x. Entonces, pues lo que tendremos es que calcular el diferencial de u. Pues calcular el diferencial de u, como u es igual que x, pues es igual que diferencial de x. Aquí podríamos hacer diferencial de u entre dx es igual que, o sea, derivada de u respecto a x es igual que derivada de x respecto a x. Entonces, esto significa que derivada de u respecto a x es 1, y entonces nos llevamos el de x al lado derecho del igual, tenemos diferencial de u igual a diferencial de x. Pero para no hacer todos estos pasos, pues ya directamente, como u es igual a x, pues un diferencial en un lado, pues es el diferencial también en el otro, ¿vale? Bueno, pues la siguiente es
diferencial de v. Entonces, diferencial de v es e elevado a x por dx. Vale. Pues, ¿cómo calculamos v? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pues integraremos esta ecuación exactamente igual que hemos hecho aquí. Entonces, ya hemos visto que la integral de e elevado a x pues es ella misma, e elevado a x, y ya habríamos acabado. Ahora, pues simplemente tenemos que sustituir todo lo que tenemos en la expresión del lado derecho del igual en esta fórmula. O sea, tendremos que sustituir en esto. Por lo tanto, tendremos u por v, pues u es x, v e elevado a x, x por e elevado a x, menos v por diferencial de u, pues, o sea, la integral, claro. Pues aquí tendremos integral de v, que es e elevado a x, por diferencial de u, que es diferencial de x. Y veis que se nos ha quedado una expresión muy facilita. De hecho, ya dentro de esta integral solo hay una única función, ¿vale? A veces pasará que hay que aplicar este método un par de veces para que se quede una integral simple. Entonces, ahora ya aquí, pues lo que tenemos es x por e elevado a x menos, y la integral de e elevado a x, pues es e elevado a x también. Como es una integral indefinida, pues ya está. Ponemos por aquí una constante sumándose, pues por ejemplo una c, y ahora pues lo que tendremos que hacer, pues a lo mejor aquí para simplificar un poco, pues sacar factor común a e elevado a x. Pues esto quedará x menos 1 por e elevado a x más la constante. Y ya habríamos acabado y resuelto satisfactoriamente esta integral. Así que nada, espero que hayáis entendido el vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.